«No te atrevas a volver aquí jamás», gritó mi tía mientras empujaba mi baúl hacia la carroza del hombre más temido del valle. Mis manos temblaban, no por el frío de la mañana, sino porque sabía que mi familia acababa de venderme como si fuera ganado. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando los cascos de los caballos rompieron el silencio del patio de la mansión Martínez. Yo, Elena Martínez, de 26 años y educada en los mejores salones de Sevilla, estaba siendo expulsada de mi propio hogar como si fuera una rata indeseada. La ironía no se me escapaba. La misma familia que presumía de su linaje aristocrático ahora me trataba peor que a la servidumbre. Todo había comenzado 3 noches atrás, en el salón principal de nuestra deteriorada mansión. Las paredes, una vez cubiertas de terciopelo carmesí, ahora mostraban manchas de humedad que ningún tapiz podía ocultar. Los candelabros de plata habían sido vendidos hacía meses, reemplazados por velas baratas que apenas iluminaban las esquinas oscuras donde mi familia se reunía para mantener las apariencias de una grandeza ya inexistente. Esa noche fatal, mi primo Ricardo había vuelto del casino de nobles, con el rostro pálido como la cera. Sus botas resonaron contra el mármol agrietado mientras entraba tambaleándose, el olor a brandy barato pegado a su ropa como una segunda piel. «Estoy arruinado», había gemido, desplomándose en el sillón que alguna vez perteneció a mi padre. Tía Constanza, su madre, dejó escapar un grito ahogado que resonó por toda la casa. Yo bajaba las escaleras en ese momento, sosteniendo una vela, mis pies descalzos silenciosos contra la madera fría. «¿Cuánto?», preguntó Constanza con voz temblorosa. 5.000 pesetas. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. «Al granjero, a ese maldito advenedizo Matteo Salvatore». El nombre flotó en el aire como un presagio. Matteo Salvatore. El hombre del que todos hablaban en susurros, mitad con desprecio, mitad con envidia apenas disimulada. El huérfano que había construido un imperio agrícola con sus propias manos, el hombre que compraba tierras que la aristocracia empobrecida vendía para mantener sus vicios. El hombre al que nunca invitaban a los bailes porque su dinero olía a estiércol, según decían las damas, con sus abanicos cubriéndoles la boca. «No tenemos ese dinero». La voz de Constanza se quebró. «Las últimas joyas las empeñamos el mes pasado. No queda nada». Fue entonces cuando me vieron en las escaleras. Los ojos de Ricardo se iluminaron con una idea que haría que mi sangre se helara para siempre. «Tenemos algo», dijo lentamente, señalándome con un dedo tembloroso. «Tenemos a Elena». Mi corazón dejó de latir por un instante. Constanza me miró de arriba abajo, evaluándome como si fuera una yegua en el mercado. «Es cierto». Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios pintados. «Salvatore necesita una gobernanta, una mujer educada para administrar esa granja suya. Sabe leer, escribir, habla francés. Aunque de poco le han servido esas habilidades aquí. No podéis...». Empecé a protestar, bajando el resto de los escalones. «¡Silencio!», rugió Ricardo, poniéndose de pie con dificultad. «Esta familia te ha alimentado desde que tus padres murieron. Es hora de que pagues tu deuda de gratitud». Quise reír ante la absurda acusación. Mi gratitud había consistido en 6 años de cocinar, limpiar y soportar sus humillaciones, mientras ellos dilapidaban lo poco que quedaba de la fortuna familiar. Mi padre, el hermano menor de Constanza, había muerto cuando yo tenía 20 años, víctima del cólera. Mi madre lo siguió 3 meses después, el corazón roto. Su testamento nombraba a Constanza como mi tutora hasta que me casara, y ella había usado ese poder para convertirme en su sirvienta personal. «Mañana hablaré con Salvatore», declaró Ricardo, recuperando algo de su arrogancia. «Le diré que Elena trabajará para él como pago de la deuda. 1 año de servicio es más de lo que vale».
Las carcajadas que siguieron aún resonaban en mis oídos mientras el cochero colocaba mi único baúl en la parte trasera de la carroza. Era una carroza simple, de madera desgastada pero sólida, tirada por 2 caballos de trabajo que claramente conocían bien su oficio. Nada de la elegancia falsa a la que mi familia se aferraba. «Espero que sepas ordeñar vacas», se burló Ricardo desde el porche, todavía en su bata de dormir, «y limpiar establos. Tu educación francesa no te servirá de nada entre cerdos». Los sirvientes, aquellos que habían conocido a mis padres, miraban hacia otro lado con vergüenza. María, la cocinera anciana, se había despedido de mí antes del amanecer con lágrimas en los ojos y un pequeño paquete de pan y queso envuelto en tela. «Que Dios te proteja, niña», había susurrado. «Dicen que ese hombre es un salvaje, pero yo he escuchado otras cosas. Los que trabajan para él lo respetan. No todos los rumores son ciertos». Me aferré a esas palabras mientras subía a la carroza. El cochero, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol, me ofreció su mano para ayudarme. Sus ojos eran amables, lo cual fue una sorpresa. «Soy Tomás, señorita», dijo con voz ronca, pero gentil. «Don Mateo me envió a recogerla. El viaje es de 3 horas». «Don Mateo», repitió Constanza con sarcasmo desde la ventana del segundo piso. «Qué ridículo. Dale recuerdos a tu nuevo amo, Elena. Quizás, si le complaces lo suficiente, te permita dormir en el granero en lugar de con los animales». Sus risas siguieron sonando mientras la carroza comenzaba a moverse, las ruedas crujiendo contra el camino de grava. No miré atrás. La mansión Martínez, con sus columnas descascaradas y sus sueños podridos, ya no era mi hogar. Quizás nunca lo había sido realmente. Mientras dejábamos atrás las puertas de hierro oxidado, una brisa fresca trajo el aroma de los campos abiertos. Por primera vez en años, inhalé profundamente, llenando mis pulmones con aire que no estaba contaminado por el perfume barato y las mentiras. El cielo se abría ante mí, vasto y libre, pintado con tonos rosados y dorados del amanecer. Tomás me miró de reojo mientras guiaba a los caballos. «No crea todo lo que dicen de don Mateo, señorita», comentó suavemente. «Es un buen hombre, justo. Trata bien a quienes trabajan honestamente». No respondí. No sabía qué pensar, qué creer, qué esperar. Solo sabía que mi vida, tal como la había conocido, había terminado. Y en algún lugar al final de este camino polvoriento me esperaba un destino incierto en manos del hombre más temido y despreciado por la aristocracia. El hombre que, según mi familia, era poco más que un animal con dinero. La carroza avanzaba por el camino mientras el sol ascendía lentamente, iluminando un futuro que yo no podía imaginar. Mis dedos se aferraban al borde del asiento de madera y en mi pecho crecía una mezcla de terror y algo más que no me atrevía a nombrar: esperanza. Si quieres descubrir cómo una mujer despreciada se convirtió en la salvadora de toda una comunidad, no te pierdas ni un segundo de esta historia. El camino se extendía ante nosotros como una serpiente de tierra que atravesaba campos de trigo dorado y olivares que parecían no tener fin. A medida que nos alejábamos de la mansión Martínez, el paisaje cambiaba sutilmente. Las tierras descuidadas y llenas de maleza daban paso a campos bien cuidados, cercas sólidas y cultivos que crecían en hileras perfectas. Tomás silbaba una melodía suave mientras los caballos mantenían un trote constante. La carroza se balanceaba con el movimiento y yo me aferraba a mi baúl como si fuera el último vestigio de mi vida anterior. Dentro llevaba 3 vestidos sencillos, ropa interior remendada, un chal que había pertenecido a mi madre, y el único libro que Constanza no había vendido. Un volumen gastado de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer que mi padre me había regalado en mi 16º cumpleaños. ¿Ha trabajado antes en una finca, señorita?, preguntó Tomás después de casi una hora de silencio.
No, admití, mi voz sonando extraña después de tanto tiempo sin hablar. Mi educación fue diferente. Tomás asintió, sus manos expertas guiando las riendas con facilidad. Don Mateo tampoco nació en una finca, comentó, como si pudiera leer mis pensamientos. Era huérfano en Sevilla. Trabajó en los muelles desde los 8 años. A los 15, un comerciante lo contrató como ayudante. Le enseñó a leer, a hacer cuentas. Don Mateo aprendió todo lo que pudo. Me sorprendí ante esta información. En la mansión, solo habían hablado de Mateo Salvatore como un advenedizo sin educación, un campesino con suerte. ¿Y cómo llegó a tener tantas tierras?, pregunté, mi curiosidad venciendo mi orgullo. Trabajó 20 años ahorrando cada centavo. Compraba tierras que otros consideraban inútiles y las hacía prosperar. Tiene don para la tierra, para los negocios. Pero también, Tomás hizo una pausa significativa, tiene corazón. Cuando mis hijos se enfermó el año pasado, don Mateo pagó al médico de Sevilla. Mi hijo vive hoy gracias a él. No supe qué responder. La imagen que Tomás pintaba no coincidía con el monstruo que Ricardo había descrito entre maldiciones borrachas. El sol alcanzó su punto más alto cuando divisamos las primeras señales de El Robledal. Un arco de piedra marcaba la entrada, con el nombre tallado en letras elegantes. Más allá, robles centenarios flanqueaban un camino empedrado que conducía hacia el corazón de la propiedad. Mi aliento se detuvo. No era una granja común, era una hacienda. La casa principal se alzaba majestuosa a lo lejos, de 2 pisos, con paredes encaladas que brillaban bajo el sol y un tejado de tejas rojas perfectamente mantenido. A su alrededor se extendían establos amplios, graneros que parecían nuevos y campos que se perdían en el horizonte. Todo estaba ordenado, limpio, próspero. «Es hermoso», susurré sin darme cuenta. Tomás sonrió con orgullo, como si la propiedad fuera suya. Don Mateo dice que la tierra responde cuando la tratas con respeto, y tiene razón. La carroza se detuvo frente a la casa principal. Varios trabajadores se movían por los alrededores, algunos llevando sacos de grano, otros reparando una cerca. Todos parecían saber exactamente qué hacer, moviéndose con la eficiencia de aquellos que disfrutan su trabajo. Una mujer mayor salió de la casa, secándose las manos en un delantal impecablemente blanco. Su rostro redondo y amable se iluminó al vernos. «Tomás, has vuelto», exclamó con acento andaluz marcado. «Y esta debe ser la señorita Elena». Me ayudó a bajar de la carroza con sorprendente delicadeza para alguien con manos tan trabajadoras. «Soy Lucía, el ama de llaves», se presentó con una reverencia que me hizo sentir incómoda. «Don Mateo está en los campos del norte, pero dejó instrucciones muy claras. Venga, la llevaré a su habitación». «¿Mi habitación?», repetí confundida. Pensé que dormiría con el resto del servicio. Lucía me miró con una expresión extraña, entre sorpresa y compasión. «Señorita, don Mateo fue muy específico. Usted no es servidumbre, es nuestra invitada. Pero la deuda, lo que sea entre don Mateo y su familia, no tiene nada que ver con usted», interrumpió Lucía firmemente. Esas fueron sus palabras exactas. Me condujo al interior de la casa y tuve que contener un jadeo. El vestíbulo era espacioso y luminoso, con suelos de madera pulida que reflejaban la luz del sol que entraba por ventanas amplias. No había la opulencia excesiva de la mansión Martínez, pero sí un sentido de solidez, comodidad y buen gusto. Muebles sencillos pero bien hechos, cortinas de lino blanco, jarrones con flores frescas. Subimos una escalera de madera que no crujía bajo nuestros pies, otro contraste con la mansión en ruinas que acababa de dejar. Lucía abrió una puerta en el segundo piso. «Esta será su habitación, señorita».
Era más grande que el cuarto de servicio donde había dormido los últimos 6 años. Una cama de hierro forjado con sábanas limpias ocupaba el centro. Había un armario de madera de roble, una cómoda con un espejo, una silla junto a la ventana y una pequeña mesa con una jarra de agua fresca y flores silvestres en un jarrón de cerámica. La ventana daba a los campos. Desde allí podía ver los olivares extendiéndose como un mar verde plateado, los trabajadores moviéndose entre las hileras y más allá, las montañas azules en la distancia. «Es demasiado», murmuré, tocando las cortinas de algodón con dedos temblorosos. «Es lo justo», corrigió Lucía, colocando mi baúl al pie de la cama. «Cena a las 8. Don Mateo estará de vuelta para entonces. Si necesita algo, mi cuarto está abajo, junto a la cocina». Se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella, dejándome sola en esta habitación que parecía salida de un sueño. Me senté en la cama, sintiéndola firme pero cómoda bajo mi peso. Las sábanas olían a lavanda y sol. Todo estaba limpio, ordenado, cuidado con atención. ¿Quién era realmente Mateo Salvatore? La pregunta resonó en mi mente mientras el agotamiento del viaje comenzaba a pesar sobre mis hombros. Me quité los zapatos y me recosté sobre la colcha, solo por un momento, diciéndome que descansaría los ojos brevemente. Cuando desperté, el sol ya comenzaba a descender. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras, y las sombras se alargaban sobre los campos. Un golpe suave en la puerta me hizo incorporarme bruscamente. «Señorita Elena», la voz de Lucía llegó desde el pasillo. «Don Mateo ha llegado. La cena está lista». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. El momento que había temido durante todo el día finalmente había llegado. Me alisé el vestido arrugado. Intenté domar mi cabello despeinado sin mucho éxito y respiré profundamente. Era hora de conocer al hombre que ahora controlaba mi destino. Con manos temblorosas abrí la puerta y seguí a Lucía escaleras abajo, hacia el comedor donde me esperaba el dueño de El Robledal. El comedor era más íntimo de lo que esperaba. Una mesa de madera maciza ocupaba el centro, lo suficientemente grande para 8 personas, pero puesta solo para 2. Velas en candelabros sencillos de hierro proporcionaban una luz cálida que danzaba sobre las paredes de color marfil. Un aparador antiguo exhibía platos de cerámica pintados a mano, y por la ventana abierta entraba la brisa fresca de la tarde, trayendo consigo el aroma de jazmines y tierra húmeda. Y allí, de pie junto a la ventana mirando hacia los campos, estaba él, Mateo Salvatore. No era lo que esperaba, en absoluto. Ricardo lo había descrito como un bruto, un campesino tosco con manos sucias y modales de animal. La imagen que mi mente había conjurado era la de un hombre corpulento, quizás con barba descuidada y ropa manchada de barro. La realidad no podría haber sido más diferente. Era alto, sí, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico, pero vestía pantalones oscuros, impecablemente planchados, y una camisa blanca de lino con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos bronceados y musculosos. Su cabello negro estaba limpio y peinado hacia atrás, con algunas hebras rebeldes cayendo sobre su frente. Cuando se volvió al escuchar mis pasos, lo vi completamente. Tendría unos 35 años. Su rostro era angular, con una mandíbula fuerte que no había conocido el suavizamiento de la vida aristocrática, pero sus ojos fueron lo que me detuvo en seco. Eran de un marrón profundo, casi negro, y contenían una inteligencia penetrante que me hizo sentir como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. «Señorita Martínez», dijo, y su voz era grave, controlada, educada. No había rastro del acento rural que esperaba. «Bienvenida a El Robledal. Espero que el viaje no haya sido demasiado agotador». Hizo una reverencia ligera, el gesto de un caballero, no de un campesino. Yo estaba paralizada, incapaz de encontrar mi voz.
Había preparado varios discursos durante el viaje, uno sumiso, uno orgulloso, uno suplicante. Ninguno parecía apropiado ahora. Gracias, finalmente logré articular. La habitación es muy cómoda. Una sonrisa apenas perceptible tocó sus labios. Me alegra escucharlo. Por favor, siéntese. Se movió para apartarme la silla, un gesto de cortesía que ningún hombre de mi propia familia había tenido conmigo en años. Me senté torpemente, consciente de mi vestido arrugado y mi cabello despeinado. Lucía entró con una sopera humeante, sirviéndonos a ambos antes de retirarse discretamente. El aroma del caldo de verduras con hierbas frescas hizo que mi estómago gruñera vergonzosamente. No había comido nada, excepto el pan que María me había dado esa mañana. Mateo levantó su cuchara pero no comió, esperando que yo comenzara primero. Otro detalle que me desconcertó: los modales de un noble. Imagino que tiene muchas preguntas, dijo finalmente, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo bajar la mirada hacia mi plato. Yo no entiendo por qué estoy aquí, admití. Mi primo dijo que trabajaría para saldar su deuda, pero Lucía dice que soy una invitada. No comprendo. Mateo dejó su cuchara y se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Eran manos grandes, con callos en las palmas, pero las uñas estaban limpias y cuidadas. Su primo Ricardo perdió 5.000 pesetas en una partida de cartas conmigo hace 3 días, explicó con voz neutra. Cuando llegó el momento de pagar, no tenía el dinero. Me ofreció a usted, como si fuera una mercancía que pudiera intercambiar por su deuda. La vergüenza me quemó las mejillas. Sabía que era verdad, pero escucharlo dicho con tanta franqueza era humillante. Rechacé su oferta inmediatamente, continuó Mateo, y mis ojos volaron hacia los suyos, sorprendida. Las personas no son moneda de cambio. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Él insistió. Dijo que usted no tenía otro lugar a donde ir, que su familia ya no la quería bajo su techo. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuve. No lloraría, no frente a este extraño, sin importar cuán amable pareciera. Entonces hice una contraoferta. La voz de Mateo se suavizó. Le dije que cancelaría la deuda si me permitía ofrecerle un refugio aquí, en el Robledal, hasta que decidiera qué quería hacer con su vida. Sin obligaciones, sin deuda, simplemente un lugar seguro. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tic-tac del reloj de pared resonaba como truenos en mis oídos. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué haría eso por una extraña? Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos en los bolsillos. La luz del atardecer perfilaba su figura. Porque conozco lo que es ser tratado como si no valieras nada, dijo suavemente. Cuando tenía 8 años y mendigaba en las calles de Sevilla, la gente me miraba como si fuera basura, invisible, indigno de compasión básica. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo que reconocí, porque lo había sentido en mi propia alma. Dolor antiguo que nunca sana completamente. Juré que si algún día tuviera el poder de cambiar el destino de alguien, lo haría, no por caridad, no por lástima, sino porque todos merecemos la oportunidad de elegir nuestro propio camino. Mi garganta se cerró. Durante 6 años había sido invisible en mi propia casa, trabajando hasta que mis manos sangraban, soportando insultos y humillaciones. Y ahora este hombre, este desconocido que mi familia despreciaba, me ofrecía algo que nadie más había dado: dignidad. No sé qué decir, admití, mi voz quebrándose. No tiene que decir nada. Regresó a su silla, retomando su cena como si no hubiera cambiado mi mundo entero con sus palabras. Puede quedarse aquí el tiempo que necesite. Si desea ayudar con la administración de la finca, será bienvenida. Lucía me dice que sabe leer y escribir, que habla varios idiomas. Esas habilidades serían útiles, pero... Me miró directamente. Es su elección.
Nadie la obligará a nada. Comimos en silencio durante varios minutos. La sopa estaba deliciosa, rica y sustanciosa, nada como las comidas escasas que había soportado en la mansión. Con cada cucharada sentía que regresaba a la vida. ¿Puedo preguntarle algo? Me aventuré finalmente. Por supuesto. ¿Por qué lo llaman Don Mateo? Los trabajadores, Lucía, Tomás, todos le tratan con respeto, pero mi familia decía que soy un salvaje sin educación, completó con una sonrisa irónica. Sé lo que dicen. La aristocracia nunca perdonará que un huérfano de la calle posea más tierra que ellos, que hable francés e italiano, que haya leído a Cervantes y Shakespeare. Me quedé mirándolo, asombrada. ¿Lee a Shakespeare? En inglés, respondió simplemente. El comerciante que me acogió era de Londres, me enseñó el idioma. Más tarde aprendí que la educación es el único poder real que nadie puede quitarte. En ese momento, mientras la luz de las velas iluminaba su rostro y sus palabras resonaban en mi corazón, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Este hombre no era un monstruo, era todo lo contrario, y eso me aterraba más que cualquier cosa. El canto de los gallos me despertó cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Por un momento, desorientada, no recordé dónde estaba. Luego todo regresó. La mansión, la carroza, el robledal y los ojos oscuros de Mateo Salvatore observándome con una comprensión que nadie más había mostrado. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, en el patio, los trabajadores ya se movían con propósito. Mateo caminaba entre ellos, hablando con un hombre mayor sobre algo que parecía importante. Incluso desde esta distancia podía ver cómo los demás lo escuchaban con atención, asintiendo, haciendo preguntas. No era el miedo lo que los movía, era respeto genuino. Alguien tocó la puerta suavemente. «Adelante», dije, alejándome de la ventana. Lucía entró con una bandeja de desayuno, pan recién horneado, queso fresco, aceitunas y un tazón de café con leche que olía gloriosamente. «Buenos días, señorita. Don Mateo pensó que quizás preferiría desayunar en su habitación hoy, después del viaje de ayer». Colocó la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana y comenzó a abrir las cortinas completamente, dejando entrar la luz dorada de la mañana. «Lucía», la detuve antes de que pudiera irse. «¿Qué hace don Mateo normalmente?» «Me refiero, ¿cuál es su rutina?» La mujer sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Se levanta antes del alba, revisa los establos, habla con los capataces sobre el trabajo del día, a veces va personalmente a los campos, almuerza con los trabajadores al mediodía, luego pasa la tarde en su estudio revisando cuentas, escribiendo cartas a comerciantes, cena a las 8, lee hasta tarde, lee todas las noches». Lucía asintió con orgullo. «Tiene una biblioteca en el segundo piso, más libros de los que he visto en mi vida. Dice que son su verdadera fortuna». Después de que Lucía se fue, me senté a desayunar, mi mente girando. Una biblioteca. Mateo Salvatore tenía una biblioteca. Pasé esa primera mañana explorando tímidamente la casa. Era más pequeña que la mansión Martínez, pero infinitamente más acogedora. Todo estaba limpio sin ser estéril, ordenado sin ser rígido. Había flores frescas en jarrones de cerámica, ventanas abiertas que dejaban entrar luz y aire, y el aroma constante de pan horneándose en la cocina. Encontré la biblioteca casi por accidente, al final del pasillo del segundo piso. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. Mi aliento se detuvo. Las paredes estaban cubiertas de estantes de suelo a techo, todos repletos de libros. No solo unos pocos volúmenes como los que mi familia había vendido uno a uno. Cientos de libros, quizás 1000, en español, francés, inglés, incluso algunos en italiano. Cervantes junto a Dickens, poesía de Becker y Lord Byron, filosofía de Platón y Descartes, novelas de Dumas y tratados de agricultura moderna.
Había un escritorio de roble junto a la ventana, con papeles ordenados en pilas perfectas, una silla de cuero gastada pero cómoda, un globo terráqueo antiguo, y sobre el escritorio un libro abierto, Rimas y leyendas, de Becker, el mismo que yo tenía en mi baúl. ¿Le gusta leer? Di un salto, girándome bruscamente. Mateo estaba en la puerta, polvo en sus botas, pero por lo demás impecable. No supe cuánto tiempo llevaba observándome. Lo siento, no debí entrar sin permiso. Esta es su casa ahora, dijo simplemente, entrando y cerrando la puerta tras él. Puede leer cualquier libro que desee, o simplemente sentarse aquí si busca tranquilidad. Se acercó al escritorio y recogió el libro de Becker, sus dedos acariciando las páginas con reverencia. Este era mi favorito cuando aprendí a leer. Las palabras me transportaban lejos de los muelles, lejos del hambre. Me mostraban que había belleza en el mundo, incluso si yo no podía verla todavía. Lo miré realmente entonces, viendo más allá del hombre próspero, imaginando al niño huérfano que había encontrado refugio en las páginas de un libro. A mí también, susurré. Mi padre me lo regaló. Cuando él y mi madre murieron, era lo único que me quedaba de ellos. Constanza trató de venderlo varias veces, pero siempre lo escondía. Mateo levantó la vista, y por un momento algo pasó entre nosotros. Un reconocimiento, una conexión entre dos almas que habían encontrado consuelo en las mismas palabras. ¿Cuál es su poema favorito?, preguntó. Rima Lichi. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, continuó él y sonrió. También es el mío. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que se entienden sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. Lucía me dijo que sabe administrar cuentas, dijo finalmente, colocando el libro de vuelta en el escritorio. ¿Le gustaría ver cómo funciona la finca? No como obligación, sino porque creo que encontraría interesante cómo se gestiona una propiedad de este tamaño. Algo en mi pecho se expandió. Interés, no obligación. Invitación, no comando. Me gustaría mucho, respondí, y así comenzó mi verdadera educación en el Robledal. Mateo me mostró todo. Los establos, donde los caballos eran tratados con cuidado meticuloso, los graneros, donde se almacenaba el grano en condiciones perfectas para evitar el moho, los campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cada árbol podado con precisión, los trabajadores que lo saludaban con afecto genuino, no con el miedo servil que yo había conocido en la mansión. La tierra responde a cómo la tratas, explicó mientras caminábamos entre las hileras de olivos. Si la explotas sin pensar en el mañana, eventualmente no te dará nada. Pero si trabajas con ella, si entiendes sus ritmos, sus necesidades, te recompensará por generaciones. Vi cómo hablaba con cada trabajador por su nombre. Preguntaba por sus familias. Escuchaba sus sugerencias sobre los cultivos. No era un patrón distante dando órdenes. Era parte de un organismo vivo, donde cada persona tenía valor. ¿Cómo aprendió todo esto?, pregunté mientras regresábamos a la casa bajo el sol del mediodía. Errores, admitió con una sonrisa. Muchos errores. Mi primera cosecha fracasó completamente porque no entendía el suelo. Perdí la mitad de mis ahorros. Pero aprendí. Leí todo lo que pude encontrar sobre agricultura. Hablé con los ancianos que habían trabajado la tierra toda su vida y entendí que el conocimiento de los libros debe combinarse con la experiencia práctica. Llegamos al patio justo cuando los trabajadores se reunían para el almuerzo. Esperé que Mateo se retirara a la casa, como habría hecho cualquier aristócrata. En cambio, se sentó con ellos en las mesas largas de madera bajo los árboles. «Venga», me llamó, señalando un espacio vacío junto a él. Dudé solo un momento antes de sentarme. Las mujeres me miraron con curiosidad, los hombres con cautela.
Pero cuando Mateo comenzó a comer, compartiendo pan con el hombre a su lado y riendo de una broma que alguien hizo, la tensión se disipó. Una niña pequeña, no más de 5 años, se acercó tímidamente con flores silvestres en su mano regordeta. «Para la señorita bonita», susurró, ofreciéndomelas. Tomé las flores, sintiendo que mi corazón se derretía. «Gracias, son hermosas». La niña sonrió y corrió de vuelta a su madre, que me observaba con expresión amable. Cuando terminó el almuerzo, mientras los trabajadores regresaban a sus labores, Mateo se volvió hacia mí. «¿Qué piensa?» «Pienso», dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, «que mi familia no tiene idea de lo que realmente significa ser noble». Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido admiración. «Entonces, ya ha aprendido la lección más importante». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que por primera vez en 6 años había pasado un día sin sentir el peso de la humillación o el miedo. Había sido tratada con respeto, incluida en conversaciones, valorada por mi mente más que por mi apellido, y todo era gracias al hombre que mi familia llamaba salvaje. Las semanas comenzaron a deslizarse una tras otra como páginas de un libro que no podía dejar de leer. Cada mañana despertaba con el canto de los gallos y cada noche me dormía con el aroma de jazmines entrando por mi ventana. Pero lo más sorprendente era que, por primera vez en años, despertaba sin ese peso en el pecho que me había acompañado desde la muerte de mis padres. Mateo me había dado acceso completo a los libros de cuentas de la finca. Al principio pensé que era cortesía, una forma de mantenerme ocupada, pero cuando revisé los registros, encontré errores. Pequeños, pero errores al fin. Las facturas del herrero están duplicadas del mes de marzo, le dije una tarde en su estudio, señalando las columnas de números. Y aquí el pago por las semillas de trigo no coincide con la cantidad entregada según el recibo. Mateo se inclinó sobre mi hombro para ver tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo y el aroma a tierra limpia y jabón. «Tiene razón», murmuró sorprendido. «Pedro lleva mis cuentas desde hace 5 años. Es buen hombre, pero no tiene ojo para los detalles», completé. «Los números requieren precisión absoluta. Un error pequeño en marzo se convierte en un problema grande en diciembre». Se enderezó, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Le gustaría encargarse de las cuentas?» «No como servidumbre», añadió rápidamente, «sino como socia. Le pagaría el mismo salario que a Pedro, más una comisión por cualquier ahorro que identifique». El corazón me latió más rápido. No por el dinero, aunque la idea de tener mis propios ingresos era emocionante, sino porque me estaba ofreciendo responsabilidad real, confianza. «Sí», respondí sin dudar, «me gustaría mucho». Y así, entre columnas de números y registros de cosechas, mi vida encontró un propósito que no sabía que necesitaba. Cada mañana, después del desayuno, me instalaba en el estudio con los libros de cuentas abiertos frente a mí. Reorganicé todo el sistema de registro, creando categorías más claras, identificando patrones de gastos, encontrando formas de reducir costos sin sacrificar calidad. «Ha ahorrado a la finca 200 pesetas solo este mes», dijo Mateo una tarde, revisando mi trabajo. «¿Cómo lo hizo?» «El proveedor de herramientas en el pueblo cobra precios inflados. Escribí al que mi padre usaba en Sevilla. Ofrece mejor calidad a menor precio y está dispuesto a hacer envíos mensuales». Mateo rió, un sonido profundo y genuino que me hizo sonreír sin querer. «Los nobles se burlan de mí por no tener apellido, pero usted ha usado su educación aristocrática para ayudar a este humilde granjero. La ironía es deliciosa». Nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes, más profundas. Descubrí que compartíamos no solo amor por la lectura, sino opiniones similares sobre el mundo. Ambos creíamos que las personas merecían dignidad sin importar su origen. Ambos valorábamos el trabajo duro,
sobre los títulos heredados. Ambos habíamos experimentado la crueldad de aquellos que se creían superiores. Una tarde, mientras trabajaba en las cuentas, escuché voces infantiles fuera de la ventana. Me asomé y vi a los hijos de los trabajadores jugando en el patio, pero 3 de ellos estaban sentados aparte, mirando con anhelo un libro que uno sostenía sin poder leerlo. Algo se movió en mi pecho. Bajé las escaleras y salí al patio. Los niños me miraron con ojos grandes y asustados. ¿Os gustaría aprender a leer?, pregunté suavemente. Una niña de unos 7 años, con trenzas desparejas y rodillas raspadas, asintió vigorosamente. Mi hermano dice que es imposible, que solo los ricos pueden leer. Tu hermano está equivocado, sonreí. Cualquiera puede aprender si alguien le enseña. Esa noche, durante la cena, le mencioné la idea a Mateo. Hay 12 niños en la finca. Ninguno sabe leer ni escribir. Si les enseñara, aunque sea lo básico, tendrían oportunidades que sus padres nunca tuvieron. Mateo dejó su tenedor, su expresión seria. ¿Estás segura? Sería un compromiso grande. Esos niños trabajan ayudando a sus padres. Podríamos hacerlo temprano en la mañana, antes de que comiencen sus labores, 1 hora al día, en la sala del granero viejo que está vacío. ¿Y los materiales? Libros, pizarras, papel. Yo tengo algunos libros. Para el resto, dudé, mordiéndome el labio, podríamos usar parte de mi salario. Mateo se quedó mirándome durante un largo momento. Luego se levantó de su silla, caminó hacia donde yo estaba y tomó mi mano. Fue la primera vez que nos tocamos deliberadamente, y la calidez de su piel contra la mía me hizo temblar. No usará su salario, dijo suavemente. Yo cubriré todos los gastos. Esta escuela es exactamente lo que el Robledal necesita, lo que estos niños necesitan. ¿Entonces está de acuerdo? Elena. Su voz se hizo más profunda, mi nombre sonando diferente en sus labios. Está transformando este lugar. No solo las cuentas o la eficiencia, sino el alma de la finca. ¿Cómo podría no estar de acuerdo? Mi corazón latió tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. La escuela comenzó una semana después. El granero viejo fue limpiado, pintado de blanco brillante, equipado con bancos que Tomás construyó. Mateo viajó personalmente a Sevilla y volvió con libros de lectura básica, pizarras individuales, tiza, papel y lápices. El primer día, 12 niños de 5 a 14 años se sentaron en los bancos, algunos nerviosos, otros emocionados, todos con ojos brillantes de posibilidad. Hoy, les dije de pie frente a la pizarra grande que Mateo había instalado, comenzaremos aprendiendo las letras. Cada letra es como una semilla. Plantad suficientes semillas y crecerán palabras. Plantad suficientes palabras y crecerán historias. Y las historias pueden cambiar el mundo. Una niña levantó la mano tímidamente. Señorita Elena, ¿es cierto que hay libros con aventuras de piratas y tesoros? Es cierto, sonreí. Y cuando aprendáis a leer, podréis vivir todas esas aventuras. Sus rostros se iluminaron con algo precioso. Esperanza. Mateo observaba desde la puerta del granero, apoyado contra el marco, los brazos cruzados. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió, y en esa sonrisa vi algo que me hizo sentir más valiosa de lo que cualquier título nobiliario podría haberme hecho sentir. Vi orgullo. Esa noche, mientras cenábamos, hubo un cambio sutil entre nosotros. Las conversaciones fluían más fácilmente, las sonrisas llegaban más rápido. Y cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar el pan, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. «¿Sabe?», dijo Mateo mientras servía vino en nuestras copas. «Cuando su primo me la ofreció como pago, pensé que era la persona más despreciable que había conocido. Tratarla como objeto fue típico de él», interrumpí con amargura. «Pero ahora me pregunto,
continuó, sus ojos encontrando los míos, si fue el destino usando métodos retorcidos para traerla aquí, porque no puedo imaginar el Robledal sin usted. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de significado que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Yo tampoco puedo imaginarme en otro lugar, admití en voz baja. Y era verdad. En apenas semanas, este lugar se había convertido en más hogar del que la mansión Martínez jamás había sido. Pero en lo profundo de mi corazón, una pequeña voz susurraba una advertencia. Nada bueno dura para siempre, especialmente no para alguien como yo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. Octubre llegó con sus tardes doradas y noches frescas, y con él una rutina que se sentía como la vida que siempre debía haber tenido. Cada mañana enseñaba a los niños durante 1 hora. Ver sus progresos era como observar flores abriéndose al sol. Carmen, la niña de las trenzas desparejas, ahora podía leer oraciones completas. Miguel, el hijo del capataz, escribía su nombre con letras perfectas. Sofía, la más tímida, recitaba el alfabeto sin errores. Después de las lecciones, trabajaba en las cuentas hasta el mediodía. Mateo a menudo se sentaba en el otro lado del escritorio, revisando correspondencia con comerciantes o leyendo informes sobre los precios del mercado. A veces trabajábamos en silencio durante horas. Otras veces él levantaba la vista de sus papeles y preguntaba mi opinión sobre alguna decisión comercial. ¿Cree que debería vender la cosecha de aceitunas ahora o esperar hasta que suban los precios en invierno? Depende, respondía dejando mi pluma. Tiene espacio de almacenamiento adecuado para mantener la calidad y puede permitirse esperar si los precios no suben como espera. Tiene el mismo instinto para los negocios que el mejor comerciante que conocí, decía con admiración genuina. Esos momentos, trabajando lado a lado en el estudio mientras el sol atravesaba las ventanas, se convirtieron en mis favoritos. Había una intimidad en el silencio compartido, en las miradas ocasionales por encima de los libros, en las sonrisas secretas cuando encontrábamos algo interesante. Una tarde de octubre, particularmente hermosa, Mateo me encontró en el jardín detrás de la casa, donde había descubierto un banco de piedra escondido entre rosales silvestres. Estaba leyendo perdida en las páginas de Don Quijote cuando su sombra cayó sobre el libro. Lucía dice que no ha almorzado, dijo, con un tono de reproche suave. Estaba muy absorta en la lectura, admití, cerrando el libro. Se sentó a mi lado en el banco, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. Llevaba un cesto que dejó entre nosotros, pan, queso, uvas y una botella de vino. Entonces almorzaremos aquí. No puedo tener a mi administradora muriendo de hambre. ¿Su administradora? Arqueé una ceja. Pensé que era su invitada. Es ambas cosas. Sus ojos brillaron con humor. Y también mi maestra favorita según los niños, y mi consultora de negocios, y... Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Mi amiga. La palabra flotó entre nosotros, cargada de significado. En mi mundo anterior, hombres y mujeres no eran simplemente amigos. Había roles claramente definidos, barreras sociales infranqueables. ¿Amiga? Repetí suavemente. Si usted también me considera así, dijo partiendo el pan y ofreciéndome un trozo. Tomé el pan, nuestros dedos rozándose brevemente. Ese simple contacto envió una corriente eléctrica por mi brazo. Lo hago, respondí. Es la mejor amistad que he tenido. Comimos en compañía cómoda, hablando de todo y nada. Mateo me contó historias de sus primeros días en el Robledal, cuando dormía en el granero porque no tenía dinero para construir una casa. Cómo había plantado cada olivo con sus propias manos, cómo los primeros trabajadores habían desconfiado de él por ser tan joven. ¿Y cómo ganó su confianza?, pregunté fascinada. Trabajando más duro que cualquiera de ellos, sonrió.
y pagándoles justamente, y tratándolos como personas, no como herramientas. El respeto se gana, Elena, nunca se puede comprar. Me encantaba como decía mi nombre, sin el formal señorita, sin distancia, solo Elena, como si fuera algo precioso. Mi familia nunca entendió eso, dije amargamente. Pensaban que el apellido Martínez les daba derecho a tratar mal a los demás. Su familia, dijo Mateo cuidadosamente, confundió el linaje con el carácter, pero usted no. Usted es diferente. ¿Cómo lo sabe? Lo miré a los ojos. Apenas me conoce. La conozco en las formas que importan, respondió, sosteniendo mi mirada. Veo cómo trata a los niños con paciencia infinita, cómo habla con los trabajadores sin condescendencia, cómo se emociona cuando encuentra una forma de ahorrar dinero a la finca, cómo sus ojos se iluminan cuando lee un pasaje hermoso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Nadie me había visto realmente antes. Nadie se había tomado el tiempo de observar quién era yo en lugar de qué apellido llevaba. Mateo. Susurré su nombre por primera vez sin el don, y vi cómo sus ojos se oscurecían ante el sonido. Pero antes de que pudiera decir más, una voz interrumpió el momento. Don Mateo. Tomás corría hacia nosotros, agitado. Hay visitantes, nobles de la ciudad. Dicen que vienen a ver a la señorita Elena. Mi sangre se heló. Nobles. Solo podía ser una persona. Me puse de pie bruscamente, el libro cayendo al suelo. Mateo se levantó también, su mano encontrando mi codo en un gesto protector. ¿Quiénes son?, preguntó con voz firme. Dicen llamarse Martínez, respondió Tomás, mirándome con preocupación. El joven y la señora mayor, Ricardo y Constanza. No tiene que verlos, dijo Mateo inmediatamente. Puedo decirles que se vayan. Parte de mí quería esconderme, dejar que Mateo los echara, pero otra parte, la parte que había crecido en este mes de libertad y propósito, sabía que tenía que enfrentarlos. Tenía que demostrarles que ya no era la Elena asustadiza que habían expulsado. No, dije enderezando los hombros. Los veré, pero no sola. Miré a Mateo. ¿Vendrás conmigo? Su mano se deslizó de mi codo a mi mano, apretándola brevemente. No la dejaré enfrentarlo sola, nunca. Caminamos juntos hacia la casa, mi mano aún hormigueando donde él la había tocado. Con cada paso, mi determinación crecía. No era la misma mujer que había subido a esa carroza hace un mes. El robledal me había dado algo que la mansión Martínez nunca pudo. La fuerza que viene de saber tu propio valor. Cuando entramos en el salón, los encontré esperando con la arrogancia de siempre. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, revisando la habitación con ojos codiciosos. Constanza se había sentado en el mejor sillón sin ser invitada, su rostro pintado excesivamente, su vestido demasiado elaborado para una visita al campo. «Elena», dijo Constanza, su voz goteando falsa dulzura, «qué bien te ves. El aire del campo te sienta». «Tía Constanza, Ricardo». Mi voz era fría, distante. ¿A qué debo esta visita inesperada? Ricardo se volvió y vi la sorpresa en su rostro ante mi tono. Esperaba encontrar a la Elena sumisa y asustada. En su lugar, encontró a alguien completamente diferente. «Hemos venido a verificar cómo estás», mintió descaradamente, «y a hablar de negocios con el señor Salvatore». «Don Mateo», corregí firmemente, «y cualquier negocio que tengan con él, pueden discutirlo en mi presencia. Esta es mi casa ahora». El silencio que siguió fue tenso. Constanza me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza, y Mateo, de pie a mi lado, sonrió con orgullo apenas disimulado. «Han escuchado a la señorita», dijo con voz peligrosamente suave. «¿De qué quieren hablar?» Y supe en ese momento que la verdadera prueba acababa de comenzar. Ricardo caminó por el salón como si fuera suyo, sus dedos rozando los muebles con familiaridad presuntuosa.
Constanza permanecía sentada, abanicándose dramáticamente como si el aire del campo fuera demasiado rústico para su delicada constitución. «Verás, Salvatore», comenzó Ricardo, ignorando deliberadamente el don. «Hemos recibido noticias preocupantes, rumores sobre Elena viviendo aquí sin supervisión apropiada. Como su familia, es nuestro deber proteger su reputación». La hipocresía me robó el aliento. ¿Proteger mi reputación? Ellos, que me habían vendido como ganado. ¡Qué interesante!, respondió Mateo con voz peligrosamente calmada, considerando que ustedes mismos la enviaron aquí sin preocuparse por esa reputación que ahora dicen proteger. Constanza se tensó, el abanico deteniéndose en el aire. Eso fue diferente. Era un arreglo de negocios. Arreglo de negocios. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Me trataron como mercancía para pagar las deudas de juego de Ricardo. «No hables así a tu tía». Ricardo se volvió hacia mí, pero su voz falló cuando Mateo dio un paso adelante, colocándose parcialmente entre nosotros. «En mi casa, la señorita Elena habla como le place, y ustedes», sus ojos se oscurecieron, «bajarán el tono o se marcharán inmediatamente». Ricardo palideció. Había olvidado que Mateo, además de rico, era físicamente imponente y obviamente no intimidable. «Solo queremos lo mejor para Elena», intentó Constanza con tono más conciliador. «Hemos venido a llevarla de vuelta. Hemos reconsiderado las cosas. Hay un pretendiente interesado en conocerla, don Sebastián Vega». El nombre me golpeó como agua fría. Don Sebastián Vega era un latifundista de 60 años, viudo 2 veces, conocido por su crueldad con sus trabajadores y su afición al juego y la bebida. «No», dije firmemente. «¿Perdón?». Constanza se levantó bruscamente. «No estás en posición de rechazar. Somos tu familia». «Familia», repetí con amargura. ¿Como cuando me hicieron dormir en el ático sin calefacción durante el invierno? ¿Como cuando me daban las sobras mientras ustedes festejaban? ¿O como cuando me ofrecieron como pago de una deuda? Te dimos techo, siseó Ricardo. Me usaron como esclava, lo corregí. Y ahora vienen porque don Sebastián les ha ofrecido algo a cambio de entregarme. ¿Cuánto? ¿Qué cancelará esta vez? ¿Más deudas de juego? El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente. Constanza tuvo al menos la decencia de apartar la mirada. «Don Sebastián es un hombre respetable», comenzó ella débilmente. «Don Sebastián», interrumpió Mateo con voz helada, «es un hombre que ha enterrado a 2 esposas en circunstancias sospechosas, que golpea a sus trabajadores, que debe dinero a medio Sevilla. Si creen que permitiré que Elena vaya con ese hombre, están profundamente equivocados». ¿Permitir? Ricardo encontró algo de su arrogancia anterior. ¿Quién eres tú para permitir o prohibir? Eres un campesino con dinero. Elena es una Martínez. Es nuestra responsabilidad hasta que se case. No. Mi voz cortó el aire como un látigo. El testamento de mi padre establecía que Constanza era mi tutora hasta que cumpliera 25 años o me casara. Cumplí 26 el mes pasado. Ya no tienen ningún derecho legal sobre mí. Vi el momento exacto en que recordaron este detalle. El pánico atravesó sus rostros. Además, continué, sintiendo crecer mi confianza con cada palabra, cualquier acuerdo que hayan hecho con don Sebastián no me incluye. Soy una persona libre y elijo quedarme aquí, en el Robledal, viviendo en pecado con este... Constanza buscó las palabras más hirientes. «Cuidado». La voz de Mateo era puro acero. «Elena vive en esta casa con completa respetabilidad. Lucía, mi ama de llaves, actúa como dueña. Los trabajadores la tratan con honor. Tiene su propia habitación, su propio salario, su propia vida, más de lo que ustedes le dieron jamás». Ricardo miró a su alrededor y pude ver su mente calculando, buscando un ángulo, una forma de salir ganando de esta situación. «Vinimos también»,
dijo lentamente, porque don Sebastián ha expresado interés en comprar parte de tus tierras, Salvatore, los Campos del Este. Ofrece un precio generoso. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. Don Sebastián quería las tierras de Mateo y estaba usando a mi familia como intermediarios. Los Campos del Este no están en venta, respondió Mateo, ni ahora ni nunca. Y pueden decirle a don Sebastián que si intenta algún truco legal o cualquier forma de presión, encontrará que no soy tan fácil de intimidar como las familias nobles empobrecidas a las que acosa. ¿Cómo te atreves?, estalló Ricardo. ¿Cómo me atrevo? Mateo dio un paso hacia él y Ricardo retrocedió instintivamente. Es muy simple. Ustedes vinieron a mi casa, insultaron a mi invitada, intentaron manipularla para que vuelva a su cautiverio y ahora intentan presionarme con amenazas veladas. Les daré 30 segundos para salir de mi propiedad antes de que llame a mis trabajadores para escoltarlos fuera. Elena, Constanza intentó un último ataque. Si te quedas aquí, si rechazas a don Sebastián, quedarás arruinada en sociedad. Ningún hombre respetable te querrá. Serás una paria. Miré a la mujer que había convertido mi vida en un infierno durante 6 años, y sonreí. Prefiero ser una paria respetable que una esposa miserable. Ahora, márchense. Tomás apareció en la puerta con 2 trabajadores más, claramente convocados por Mateo sin que yo lo notara. Ricardo y Constanza no tuvieron más opción que retirarse, lanzando amenazas vacías, mientras Tomás los escoltaba hacia su carruaje. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mis piernas temblaron. Mateo me sostuvo inmediatamente por los codos, su rostro lleno de preocupación. ¿Está bien? Sí, respiré profundamente. Por primera vez en mi vida les dije la verdad, y se sintió liberador. Sus manos se deslizaron de mis codos a mis manos, sosteniéndolas firmemente. Fue magnífica, valiente, fuerte, y en sus ojos vi algo que hizo que mi corazón dejara de latir y luego se disparara. Admiración, sí, pero también algo más profundo, algo que me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo lleno de rabia, escuchaba las amenazas veladas de Constanza sobre don Sebastián. Pero más que todo, recordaba las manos de Mateo sosteniendo las mías, la forma en que me había mirado después de que mi familia se marchara. Finalmente, me rendí al insomnio. Me puse el chal de mi madre sobre el camisón y bajé las escaleras en silencio. La casa dormía, iluminada solo por la luna que entraba por las ventanas. Salí al jardín, respirando el aire fresco de la noche. ¿Tampoco puede dormir? Di un salto. Mateo estaba sentado en el banco de piedra, casi invisible en las sombras. Llevaba solo pantalones y una camisa blanca sin abrochar completamente, el cabello despeinado como si también hubiera estado dando vueltas en la cama. «Me asustaste», dije, llevándome una mano al pecho. «Lo siento. Yo también tenía muchos pensamientos», señaló el espacio junto a él. «¿Me acompaña?» Me senté, consciente de lo inapropiado de la situación. Estábamos solos, en la oscuridad, vestidos informalmente. En mi mundo anterior, esto habría sido un escándalo imperdonable. Pero aquí, con Mateo, solo se sentía correcto. «Estaba preocupado por usted», admitió después de un momento. «La forma en que su familia la trató, están desesperados», dije. «Don Sebastián debe haberles ofrecido una suma considerable. Probablemente más de lo que vale mi supuesta mano». «No hable así», su voz se tensó. «Usted vale más que todo el oro de España». Mi corazón se aceleró ante la intensidad en su voz. «Mateo, lo digo en serio, Elena». Se volvió hacia mí, y la luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Este último mes ha sido el más feliz de mi vida. No solo por las cuentas equilibradas o la escuela para los niños,
sino porque por primera vez, desde que era un niño en las calles, no me siento solo. Las lágrimas picaron mis ojos. Yo tampoco me siento sola, susurré. Por primera vez desde que murieron mis padres, siento que pertenezco a algún lugar. Su mano encontró la mía en la oscuridad, sus dedos entrelazándose con los míos. El contacto envió ondas de calor por todo mi cuerpo. Elena, hay algo que necesito decirle, algo que he querido decir desde hace semanas, pero temía que fuera demasiado pronto, que la asustara, que pensara que estaba aprovechándome. Di lo que necesitas decir. Lo animé, mi voz apenas un susurro. Se giró completamente hacia mí, ambas manos sosteniendo las mías ahora. Me he enamorado de usted, completamente, irrevocablemente. Sé que no soy un noble, que no tengo apellido ilustre, que mi riqueza viene de la tierra y el trabajo duro, pero si me diera la oportunidad, pasaría el resto de mi vida haciéndola feliz, mostrándole cada día lo valiosa que es, construyendo un futuro juntos aquí, en el Robledal. El mundo se detuvo, la luna, las estrellas, el viento, todo pareció contenerse esperando mi respuesta. Mateo, mi voz se quebró. Tú eres más noble que cualquier hombre con título que haya conocido. Tu corazón, tu bondad, tu fuerza, eso es verdadera nobleza. Y yo, respiré profundamente, encontrando el coraje. Yo también me he enamorado de ti. Sus ojos se iluminaron con una intensidad que me robó el aliento. Lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería, levantó una mano y acarició mi mejilla. Su toque era suave, reverente, como si fuera algo precioso. ¿Puedo besarte?, preguntó, su voz ronca. Sí, apenas pude pronunciar la palabra antes de que sus labios encontraran los míos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si temiera romperme, pero cuando mis manos se deslizaron hacia su cuello, acercándolo más, se profundizó. Fue mi primer beso y fue perfecto. Sabía a promesas y posibilidades, a futuro y esperanza. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Mateo apoyó su frente contra la mía, sus manos acariciando mis brazos. «Cásate conmigo», dijo de repente. «Sé que es rápido, que apenas ha pasado un mes, pero no quiero esperar. No quiero que haya ninguna duda sobre tu lugar aquí, sobre tu futuro. Cásate conmigo, Elena. Sé mi esposa, mi socia, mi igual en todo». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero eran lágrimas de alegría. «Sí», reí a través de las lágrimas. «Sí, me casaré contigo». Me abrazó entonces, levantándome del banco y girándome en el aire como si no pesara nada. Su risa resonó en la noche, pura y feliz, y me uní a ella. Cuando me bajó, me besó de nuevo, más profundamente esta vez, sin reservas, y en ese beso sentí todas las promesas que palabras nunca podrían expresar. «Mañana», dijo contra mis labios, «iremos al pueblo y hablaremos con el padre Miguel. No será una boda grande, pero será llena de amor verdadero». «No necesito una boda grande», respondí. «Solo te necesito a ti». Nos quedamos en el jardín hasta que las primeras luces del alba comenzaron a pintar el cielo. Hablamos de nuestros sueños, nuestros planes, nuestro futuro, de cómo expandiríamos la escuela, de cómo viajaríamos juntos a Sevilla para comprar más libros, de los niños que esperábamos tener algún día. Por primera vez en mi vida, el futuro no era algo que temer, era algo hermoso que esperar. Pero ninguno de los dos sabíamos que don Sebastián Vega no era un hombre que aceptaba la derrota fácilmente, y que nuestra felicidad recién encontrada pronto sería puesta a prueba de formas que no podíamos imaginar. ¿Crees que Elena y Mateo podrán proteger su amor de las amenazas que se avecinan? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace. La noticia de nuestro compromiso se esparció por el Robledal como fuego en paja seca.
Los trabajadores celebraron con genuina alegría. Lucía lloró de felicidad y abrazó a ambos. Los niños de la escuela hicieron dibujos para decorar la casa. Era como si toda la finca hubiera estado esperando este momento. Doña Elena me llamó Carmen esa mañana en la escuela, probando el título con una sonrisa enorme. ¿Será Nuestra Señora de verdad? Siempre he sido vuestra maestra. Respondí, arrodillándome para estar a su altura. Eso no cambiará nunca. Mateo y yo fuimos al pueblo 2 días después para hablar con el padre Miguel. El anciano sacerdote nos recibió con calidez. Bendijo nuestra unión sin hacer preguntas sobre la rapidez del compromiso. Había algo en sus ojos sabios que sugería que entendía el amor verdadero cuando lo veía. «Los casaré en 2 semanas», anunció. «Será una ceremonia sencilla pero hermosa. El amor no necesita ostentación». Mientras regresábamos a El Robledal en la carroza, mi mano entrelazada con la de Mateo, sentí una paz que nunca había conocido. El sol brillaba, los campos se extendían verdes y dorados, y el hombre que amaba me miraba como si fuera su mundo entero. Pero esa paz se rompió cuando llegamos a casa. Tomás nos esperaba en el patio, su rostro sombrío. «Don Mateo, señorita Elena, ha llegado correspondencia del juzgado de Sevilla». Mateo tomó el sobre con el sello oficial, su mandíbula tensándose mientras leía. Vi cómo su expresión se oscurecía con cada línea. «¿Qué es?», pregunté, el miedo creciendo en mi pecho. «Don Sebastián Vega ha presentado una demanda». Su voz era controlada pero furiosa. «Alega que su familia firmó un contrato de compromiso entre ustedes antes de que llegara a El Robledal. Reclama que yo la he secuestrado y exige que sea devuelta a la custodia de los Martínez inmediatamente». La sangre se me heló en las venas. «Eso es mentira, nunca firmé nada, y como dijiste, ya no soy menor de edad». «Lo sé». Mateo apretó el papel con tanta fuerza que se arrugó. «Pero Sebastián tiene contactos en el juzgado, jueces corruptos que debe dinero y favores. Esto es su forma de presionarme para que venda las tierras del este. ¿Qué podemos hacer?» «Pelear», dijo con determinación feroz. «Iré a Sevilla mañana con nuestro abogado. Presentaremos pruebas de que no existe tal contrato, que usted es una mujer adulta, libre de tomar sus propias decisiones». Esa noche, Mateo se encerró en su estudio con don Alfonso, un abogado de confianza que había llegado del pueblo. Los escuchaba discutir estrategias, revisar documentos, preparar la defensa. Yo intentaba ayudar, pero mi mente era un torbellino de miedo y rabia. ¿Cómo se atrevía don Sebastián? ¿Cómo se atrevía a usar las leyes supuestamente diseñadas para proteger como armas de manipulación? Cerca de la medianoche, don Alfonso se marchó. Encontré a Mateo en el estudio, la cabeza entre las manos, exhausto. «¿Qué posibilidades tenemos?», pregunté desde la puerta. Levantó la vista y vi la preocupación en sus ojos que intentaba ocultar. «Don Alfonso es optimista. Sin un contrato real firmado por usted, la demanda es débil. Pero Sebastián tiene influencia. Podría retrasar el proceso, crear complicaciones legales que nos costarían tiempo y dinero». Me senté en la silla frente a él. «¿Y si voy yo? Si testigo que nunca firmé nada, que vine aquí por decisión de mi familia». «No», dijo tajantemente. «Es demasiado peligroso. Sebastián podría intentar detenerla en Sevilla, usar sus contactos para... ¿Para qué? ¿Forzarme a casarme con él?» Mi voz se elevó. «Mateo, no puedo esconderme mientras luchas mis batallas. Esto me involucra directamente». Nos miramos a través del escritorio, la tensión creciendo. «Elena», su voz se suavizó. «Si algo te pasara, si Sebastián lograra, no lo hará». Me levanté y rodeé el escritorio tomando sus manos. «Porque iremos juntos. Enfrentaremos esto juntos, como socios, como iguales. ¿No fue eso lo que prometiste?». Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él. «Juntos», murmuró contra mi cabello.
siempre juntos. 2 días después, mientras preparábamos el viaje a Sevilla, llegó otra noticia perturbadora. Uno de los trabajadores que había ido al pueblo regresó con rumores inquietantes. «Don Mateo», dijo nerviosamente, «en la taberna escuché a hombres de don Sebastián. Hablaban sobre enseñarle una lección al granjero presumido y mencionaron fuego. El corazón se me detuvo. Fuego. En una finca, rodeada de campos secos de finales de otoño, el fuego era la peor pesadilla. «Duplica las guardias nocturnas», ordenó Mateo inmediatamente, «especialmente cerca de los graneros y establos, y quiero que alguien vigile la casa principal también». Esa noche, mientras intentaba dormir, cada sonido me sobresaltaba. El crujido de la madera, el susurro del viento, el ladrido distante de los perros. Mateo había insistido en que durmiera, que él se quedaría despierto vigilando. Pero cerca de las 3 de la madrugada, me levanté y bajé las escaleras. Lo encontré en el salón, de pie junto a la ventana, observando los campos oscuros. «No podía dormir», dije suavemente. Se volvió, y en la luz tenue de la lámpara, vi el cansancio en su rostro, pero también la determinación inquebrantable. «Ven aquí», extendió su mano. Me acerqué y me abrazó, mi espalda contra su pecho, sus brazos rodeándome protectoramente mientras ambos mirábamos hacia la oscuridad. «Sea lo que sea que Sebastián intente», murmuró, «no lo logrará. Este es nuestro hogar, nuestro futuro, y lo defenderé con mi vida si es necesario». «Nuestra vida», corregí, «lo defenderemos juntos». En la distancia creí ver una luz parpadeante que no debería estar allí. Mateo se tensó, viéndola también. «Quédate aquí», ordenó. «Ni lo sueñes». Tomó una lámpara y salimos juntos hacia la noche, hacia el peligro que acechaba en las sombras. Y supe que esta era solo la primera de muchas batallas que tendríamos que luchar. Pero mientras su mano apretaba la mía, supe que podríamos enfrentar cualquier cosa, juntos. La luz parpadeante provenía del granero del este. Mateo gritó alertando a los guardias mientras corríamos hacia allá. Cuando llegamos, encontramos a 2 hombres intentando prender fuego a las pacas de heno. Los trabajadores de Mateo los habían interceptado justo a tiempo. «Los conocemos», dijo Tomás, sosteniendo a uno de los intrusos. «Trabajan para don Sebastián». Los hombres fueron atados y vigilados hasta que llegaran las autoridades del pueblo al amanecer. Pero lo más importante fue lo que uno de ellos reveló bajo interrogación. Don Sebastián había planeado quemar la finca para forzar a Mateo a venderle las tierras a precio de ruina, y el supuesto contrato de compromiso conmigo era completamente falso. «Tenemos que ir a Sevilla ahora», dije cuando el sol comenzaba a salir. «Con estos hombres como testigos podemos exponer a don Sebastián ante las autoridades». Mateo reunió a los trabajadores más confiables. Partimos hacia Sevilla con los 2 criminales, documentos de la finca y algo que resultaría crucial, cartas que encontré en el estudio revisando viejos papeles de mi padre. Cartas donde don Sebastián le había escrito años atrás, intentando estafarlo con tratos fraudulentos. Mi padre había guardado todo como evidencia. El viaje fue tenso pero rápido. Cuando llegamos a Sevilla, don Alfonso nos llevó directamente al juzgado principal, evitando los jueces menores que don Sebastián controlaba. Solicitamos audiencia con el magistrado superior, don Fernando Ruiz, conocido por su integridad incorruptible. La audiencia fue convocada para el día siguiente. Don Sebastián apareció con Ricardo y Constanza, todos luciendo seguros de su victoria. Pero cuando los 2 criminales confesaron el plan de incendio, cuando presentamos las cartas de mi padre mostrando el patrón de fraude de Sebastián, cuando yo testifiqué bajo juramento que nunca había firmado contrato alguno, vi cómo su confianza se desmoronaba. «¿Tiene prueba de este supuesto contrato?», preguntó el magistrado Ruiz a don Sebastián.
Sebastián tartamudeó, buscó entre sus papeles, finalmente sacó un documento obviamente falsificado con una firma que ni siquiera se parecía a la mía. «Esto es una farsa», declaré levantándome. «Esa no es mi firma, y nunca he visto ese documento en mi vida». El magistrado examinó el papel, luego me pidió que escribiera mi firma verdadera. La diferencia era obvia incluso para un ojo no entrenado. «Don Sebastián Vega», la voz del magistrado resonó en la sala, «es usted acusado de falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración para cometer incendio intencional y corrupción de autoridades menores. Quedará detenido inmediatamente, pendiente de juicio formal». Los guardias se llevaron a Sebastián gritando amenazas vacías. Ricardo y Constanza intentaron escabullirse, pero el magistrado los detuvo. «En cuanto a ustedes, familia Martínez, hay cuestiones sobre su participación en este fraude. Permanecerán en Sevilla para investigación adicional». Vi el pánico en sus rostros y, por primera vez, no sentí satisfacción ni amargura, solo vacío. Habían sido mi familia y habían elegido la codicia sobre cualquier lazo de sangre. Afuera del juzgado, Mateo me abrazó fuertemente. «Se acabó», susurró. «Finalmente, se acabó. Podemos ir a casa». Sonreí contra su pecho. «Podemos casarnos. Podemos empezar nuestra vida», me corrigió besando mi frente. 2 semanas después, en una mañana dorada de noviembre, me casé con Mateo Salvatore en la pequeña iglesia del pueblo. No hubo aristocracia presumida ni lujos excesivos. Pero los bancos estaban llenos de trabajadores del Robledal, sus esposas e hijos, todos vestidos con sus mejores ropas, todos sonriendo con alegría genuina. Lucía lloró durante toda la ceremonia. Los niños de mi escuela lanzaron flores. Tomás dio a Mateo un abrazo que casi lo ahoga. Y cuando el padre Miguel nos declaró marido y mujer, el beso de Mateo fue la promesa de cada mañana futura. La celebración en el Robledal duró hasta la noche. Hubo música, baile, comida abundante. Mateo bailó conmigo bajo las estrellas mientras los trabajadores aplaudían, y cuando finalmente nos retiramos a nuestra habitación ahora, no solo la mía, me sentí completa por primera vez en mi vida. «Doña Elena Salvatore», murmuró Mateo, sus manos en mi rostro, «mi esposa, mi socia, mi reina». «Tú igual», lo corregí suavemente. «Siempre tú igual, siempre», acordó, y me besó con toda la promesa de nuestro futuro. Los meses siguientes trajeron cambios hermosos. La escuela creció hasta tener 20 estudiantes. Las cuentas de la finca prosperaron bajo mi gestión. Mateo y yo trabajábamos lado a lado cada día, construyendo algo más grande que nosotros mismos. 6 meses después de nuestra boda, mientras observaba el atardecer desde nuestro jardín, sentí las manos de Mateo rodear mi cintura desde atrás, posándose sobre mi vientre que apenas comenzaba a redondearse. «¿Les diremos pronto?», preguntó. «Pronto», asentí, cubriendo sus manos con las mías. «Pero primero, dejemos que este momento sea solo nuestro». Miramos juntos nuestras tierras, los campos que florecían bajo nuestro cuidado, la casa llena de risa y luz, la escuela donde los niños aprendían que sus orígenes no definían su futuro. Mi familia me había enviado como una broma, un pago de deuda sin valor, pero Mateo me había visto como lo que realmente era, una persona con talento, corazón y fuerza. Y juntos habíamos construido un reino no de títulos falsos o riqueza heredada, sino de amor verdadero, trabajo honesto y dignidad compartida. Yo era la reina de estas tierras, no porque alguien me hubiera coronado, sino porque había elegido construir algo hermoso aquí, con el hombre que amaba, para la comunidad que nos amaba de vuelta. Y ese era el reino más valioso de todos. Esta historia nos enseña que el verdadero amor no conoce clases sociales y que el valor de una persona está en su corazón, no en su apellido.
Si te emocionó la transformación de Elena de despreciada a reina, dale like y comparte este video. Para más historias de superación y romance que tocarán tu corazón, mira nuestra playlist de contos de época. Nos vemos en la próxima historia.